Bienvenidos a un nuevo episodio de Dato Encerrado, un podcast sobre qué hay detrás de lo que sabemos, de lo que pensamos que sabemos y de lo que no tenemos idea. Mi nombre es Melina y creo que ni en 200 años una computadora va a poder superarme en poner la música justa para el momento justo. Mi nombre es Belén. Me estoy dando cuenta de que en el episodio pasado no dije toda la parte de es un podcast, bla, bla, bla. Soy malísima. Bueno, pero estoy bastante convencida de que ninguna inteligencia artificial va a poder elegir mejor paltas que lo que yo las elijo. Mi nombre es Rocío y lo que creo que no me va a poder superar nunca una computadora es eligiendo regalos. Estoy muy de acuerdo de haber recibido regalos de Rocío y realmente son muy muy buenos. Creo que todo el mundo debe estar de acuerdo. Sí, voto positivo. En el capítulo de hoy vamos a estar hablando sobre la comparación entre las máquinas o las computadoras y las personas. Se imaginarán que cuando empezaron a aparecer las primeras computadoras, cuando la gente se dio cuenta de que las computadoras podían ser súper poderosas, además de hacer películas al respecto, empezaron a pensar tipo, che, sí, son muy buenas, pueden hacer un montón de cosas más que nosotros, como todo, podrán hacer todo lo mismo que nosotros hacemos. ¿Llegará algún punto en nuestra historia, en la historia de la humanidad, en el que las computadoras lleguen a ser mejores que los seres humanos? Parece que a lo largo de los capítulos de este podcast un poco esta pregunta se va repitiendo, ¿no? Siempre nosotros y nosotras muy autorreferenciales pensando en cómo se relacionan las cosas con nosotros, ¿no? ¿Qué pasa con nuestras elecciones de pareja? ¿Qué pasa con si ponemos electricidad en nuestros cuerpos? Todo relacionado a los humanos, o a los humanos y la relación con sus gatitos, etcétera. Entonces, hoy vamos a estar hablando de la historia de algunas de las personas que se pusieron a analizar, a tratar de responder estas preguntas, ¿sí? Como acostumbramos, siempre abordamos preguntas levemente complejas que requieren un cierto grado de definiciones, como por ejemplo, ¿qué es la conciencia? O, por ejemplo, si el cerebro es algo más que simples conexiones entre neuronas. Preguntas trancas, sí, livianitas, de lunes a la mañana. Muy trancas, sí, en cuarentena son de todos los días. Levemente compleja fue el momento en el que mi cerebro se detuvo. ¿Pero tu cerebro se detuvo o tu mente? ¿O tu conciencia? Pero de todas maneras me pareció una mentira como muy descarada. Yo no quiero poner mi nombre en esa afirmación. Son preguntas súper difíciles que nada, hacemos lo que podemos. Sí. Y precisamente, más enfocadamente, vamos a estar abordando la pregunta de si las computadoras o las máquinas, como se suele decir más en inglés, pero me voy a referir de ahora en adelante a las computadoras, si las computadoras pueden pensar. ¿Qué pasa con esta pregunta? Esta es una pregunta bastante general, ¿no? Y así como es general, es bastante difícil de abordar y de tratar de responder con un experimento. Sobre todo porque primero hay que responder qué significa pensar. Sobre todo porque primero hay que responder qué significa pensar. Entonces, este es un típico ejemplo de una pregunta casi filosófica, digamos, que para poder responder a través de un experimento hay que transformar de alguna manera, transformarla en una pregunta, como se puede denominar, investigable. Entonces, una de las primeras personas, en realidad no una de las primeras personas, pero sí de las más conocidas que se puso a hacer esta transformación y hizo unas transformaciones muy copadas esta pregunta, es el famoso Alan Turing. Alan Turing siendo probablemente muy reconocido últimamente por la película El Código Enigma, que es un peliculón. Ay, no lo vieron. Siempre pierdo en estas cosas. Nunca veo nada. Me gusta porque es difícil que yo pierda, que la gente haya visto más que yo. Me hace sentir bien. Pero es posta muy buena. Nada, es muy buena. O sea, realmente como es de esas películas tipo que salen en un momento y todo el mundo te dice que es buena y no puedes no verla. Es que de efectos rebote, tipo, huyo. Same. No, bueno. Bueno, está bien, para el próximo la tengo vista. Bien, perfecto. Bueno, entonces hoy vamos a estar hablando un poco de Alan Turing. Y algo que quiero rescatar, un pequeño disclaimer que quiero hacer antes de arrancar, es que si bien en este podcast solemos hablar de personas en particular, en general tratamos de contar los experimentos y las historias hablando de grupos de personas, de grupos de investigadores, de grupos de científicos y de científicas, y no centrarnos tanto en la historia o en las investigaciones particulares de una persona. Porque consideramos, en esto pueden adherir o no, chicas, ahora a continuación de lo que voy a decir, pero consideramos que la ciencia es el resultado de un esfuerzo colectivo en general, y
en mi opinión personal ahora, referir tanto a la ciencia siempre como a las grandes ideas de una persona o de dos personas que lograron cosas increíbles, para mí termina generando un efecto un poco repelente como el que tiene Belén cuando hay películas que le gustan a mucha gente, que es como, ay, nunca voy a poder hacer lo que hizo, la ciencia es algo muy difícil, solo lo hacen los genios. Sobre todo ese punto me parece clave, que es como la gente que hizo grandes descubrimientos es porque era brillante. Y en general no es porque era brillante. Es porque laburó un montón, es porque charló con las personas correctas para que sus ideas decantaran, y muchas etcétera más que no voy a terminar la lista en este momento. Totalmente. Pero bueno, entonces, pero hoy vamos a hacer una excepción, porque realmente, si bien no vamos a hablar pura y exclusivamente de la historia de este científico, de Alan Turing, vamos a contar un poco cómo sus investigaciones y cómo su trabajo revolucionó y sentó las bases de lo que es la computación moderna. ¿Sí? El padre de la computación, por decirlo de alguna manera, es Alan Turing. Quería meter mi único fan fact sobre computadoras, pero después se evaluó si era mejor decirlo ahora o más tarde. Yo diría que te lo guardes. Administremos lo poco que sabemos de computadoras. Yo estoy segura de que saben bastante más, sobre todo porque lo que voy a contar ahora es bastante intuitivo. Entonces, voy a empezar a hablar de Alan Turing como recién les adelanté. Alan Turing nació en 1912 en Inglaterra y desde muy, muy chiquitito ya mostraba como habilidades grosas en matemática y en las áreas de ciencias. Como que sus maestros y maestras de chiquitito decían que el chabón era medio un geniecillo. Debía ser insoportable, insoportable. Y el chabón resolvía, por ejemplo, hacía algo que es que se adelantaba mucho a contenidos que no habían visto en la escuela, pero resolvía cálculos matemáticos, por ejemplo, muy difíciles en un momento en el que ni a palos habían visto cosas de cálculo. Qué difícil ser docente. Qué difícil ser compañero de esa Sí, criatura. olvídate. Porque aparte te sentís medio, tipo, en un momento dudás de, bueno, soy yo. Claro, tal cual. El problema lo tengo yo. Pobre pibe, seguro era capaz era un bomboncito ahí haciendo operaciones matemáticas. Puede ser. Entonces, bueno, este bomboncito haciendo operaciones matemáticas decide que era muy bueno haciendo operaciones matemáticas y por lo tanto después continúa estudiando, o en realidad continúa, más bien comienza su carrera en matemática. Y estudia, se imaginarán, una cantidad de lugares, se obtiene su doctorado muy joven y bla, 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 y todas esas cosas que ya sabemos de la historia de los genios en general. Su primera contribución grosa al campo de la matemática es en el 1935, cuando tenía apenas unos 24 años, si quieren pueden ir haciendo la lista de todas las cosas que habían logrado a esa edad, y básicamente lo que prueba, también una pregunta tranqui, es el alcance del poder de cómputo de una máquina, ¿sí? O de una computadora. Entonces lo que prueba es que hay algunos problemas que, sin importar la memoria y la capacidad de procesamiento que tenga una computadora, hay algunos problemas que no se van a poder resolver nunca. No me voy a meter en el desarrollo matemático de todo este teorema. Porque tampoco lo entenderíamos. Porque tampoco lo entenderíamos, yo tampoco lo entiendo, ni creo que no me interesa tampoco entenderlo. Simplemente mencionar que en una edad ya muy temprana estaba haciendo contribuciones muy importantes a sus campos de estudio. Y esta teoría de la que les estoy contando es actualmente la tesis de Church y Turing, Church siendo el jefe de él en Cambridge. Entonces, unos años después obtiene su doctorado, que si mis cálculos no son incorrectos, lo obtuvo en 3 años, papita pa'l loro, y cuando vuelve a Inglaterra, en 1939, estalla la famosa Segunda Guerra Mundial. Me suena de algún lado, ¿no? No creo, no es muy conocida. No. Late. ¿De la Porque peli? vi la peli. Sí, Claro. sí, de ahí. Acá es donde enganchamos con la película que mencionábamos al principio, en la que Alan Turing es uno de los matemáticos, es uno de los científicos que lidera un grupo que ayuda a descifrar la comunicación encriptada de los alemanes. Es decir, los alemanes se tiraban avioncitos de papel con mensajitos, como cuando en la primaria te armabas un lenguaje con una amiga y escribías mensajitos en ese lenguaje que solo ustedes lo entendían. Bueno, los principios de la encriptación son básicamente eso. Y algo así hacían los alemanes con un par de grados de complejidad más grandes. Resulta que esos mensajes que se mandaban eran bastante complicados y además eran bastante importantes, tipo, che, vamos a tirar una bomba en tal lugar o che, vamos a invadir tal otro lugar. Entonces resultaba de particular relevancia poder saber qué es lo que decían para salvar vidas y hacer lo contrario y las cosas de la guerra, ¿no?
Entonces, básicamente, Alan con su equipo en Cambridge lo que hacen es desencriptar estos mensajes. También es una historia bastante larga cómo logran desencriptar estos mensajes, pero básicamente encuentran un error en la máquina que los alemanes usaban para encriptar los mensajes, que consistía en que nunca, supónganse que la palabra que tenían encriptada era hola, nunca podía pasar, después de una encriptación, que ninguna de las letras de la palabra hola estuviera encriptada como sí misma. Es decir, la palabra H nunca podía estar encriptada como H, la palabra O nunca podía estar encriptada. Letra, Meli, letra. Es decir, la letra H nunca podía estar encriptada como H, la letra O nunca podía estar encriptada como O, y así sucesivamente. Entonces, Alan Turing, después de que se da cuenta de esto, y no lo quiero personificar porque tal vez no fue él exactamente el que se dio cuenta, digamos, hablemos ahí de un equipo en general, cuando se dieron cuenta de esto, lo que hicieron fue construir una máquina que eliminaba o sea, iba probando varias combinaciones de esta encriptación, o sea, de este lenguaje secreto, y descartaba muchas de las opciones que daban como resultado que en la encriptación coincidiera la letra original con la letra encriptada. Por ejemplo, para ver si me estoy imaginando, por ejemplo, si la encriptación era, por ejemplo, dos letras después del abecedario, por ejemplo, si una A era una C, digamos, en su método, si en ese mensaje la A por algún motivo te volvía a caer como A, no lo estoy explicando bien. Es básicamente probar con un código y si ese código que vos elaboraste, esa regla que vos elaboraste te termina dando que la encriptación, que alguna letra de la encriptación coincide con una letra original, ese diccionario está mal. Pero son infinitas las posibilidades, o sea, ¿cuántas? Son infinitas las posibilidades, por eso no lo podía hacer una persona y lo tenía que hacer una máquina. Ahí estaba la capacidad grosa de esa máquina. La máquina esta entonces lo que hacía era descartar una gran cantidad de posibilidades y después dejar las posibilidades que todavía podían ser a personas humanas. Y estas personas humanas básicamente resolvían el tipo de problemas de ingenio, no sé si alguna vez los hicieron. No sé realmente cómo se llaman, pero son esos en los que tenés que interpretar el diccionario y te dan una palabra de pista, por ejemplo. Sí, los criptogramas, ¿nos llaman? Criptogramas, exactamente, criptogramas. Entonces decían, bueno, ¿qué palabras usan típicamente los alemanes? En general usaban la palabra Führer, por ejemplo. Entonces decían, bueno, este término que está acá, ¿podría ser Führer? A ver cómo sería el diccionario si eso fuera Führer. Otra cosa que sabían, además de que incluían, por ejemplo, la palabra Führer, es que solían arrancar los mensajes contando cómo estaba el clima, por ejemplo. Y además sabían que... Este es el momento en que si no viste la película tenés que poner en Spotify para adelante para que saltee 15 segundos o desenchufarte los auriculares por 10 segundos, ni siquiera 15, y volver a la transmisión. Otra cosa que sabían, lo que terminaron descubriendo, es que todos los mensajes cerraban con un Heil Hitler. Entonces, sabiendo eso, ya podían desencriptar todo el diccionario y interpretar o leer los mensajes que se estaban mandando los alemanes. Entonces, volviendo a la vida de Turing, después de hacer este descubrimiento, o sea, todo lo que vino post-guerra, aparece la historia principal que queremos contar, que es del famoso test de Turing. El test de Turing justamente surge para responder esta pregunta filosófica que les contaba al principio acerca de si las computadoras podían realmente pensar. Lo que hace Turing con esta pregunta es transformarla, como les decía antes, en una pregunta más fácilmente respondible, aunque no nos va a dar la respuesta final, obviamente, a la pregunta original, nos va a acercar un poco más a la respuesta a esta pregunta original. La pregunta a la que transforma esta pregunta original Turing es si las computadoras pueden hablar como un humano. Fíjense que se pueden hacer un montón de salvedades a esta pregunta, pero la idea era que se iba a evaluar la inteligencia, ¿sí? La capacidad de una máquina de ser como un ser humano a partir de su capacidad de sostener una conversación reemplazando a un ser humano. Este paper, esta idea que propone Turing en su momento, esto es en el año 1950, si no me equivoco. Todavía no existía Siri, no existía Alexa. Todavía no, nada de todo eso. Entonces, este trabajo lo publica Turing en 1950, inserte dato curioso, en una revista de filosofía que se llamaba Mind. Loquísimo. Muy bueno. Entonces, publica esta propuesta y lo llama el juego de la imitación o The Imitation Game, que si no me equivoco es el nombre original de la película de la que tanto estuvimos hablando, que en el castellano se traduce como el Código Enigma, pero The Imitation Game es el nombre original. Entonces, ¿qué cornos es lo que propone Turing en este trabajo tan extraño? Porque ciertamente no muestra resultados de nada, simplemente lo que muestra es una forma de medir la inteligencia de las computadoras.
hipotética, porque en ese momento seguro que las computadoras no podían ni a palos pasar el test de Turing y no tenían ni la memoria ni la capacidad de procesamiento para hacer un montón de cosas que hoy en día sí hacen las computadoras. Entonces, todo esto estaba basado en una proyección que él hacía a futuro. Turing lo que decía era que, esto era en 1950, él decía que para el año 2000 las computadoras iban a tener una inteligencia equivalente o al menos indistinguible a la de un ser humano. Acá seguimos tomando inteligencia como esta capacidad de comunicación verbal. Eso es lo que mide el test de Turing. Él pensaba que iban a tener una inteligencia similar. El juego de limitación consiste de lo siguiente. Hay un interlocutor, ¿sí? Es un comunicador o un interlocutor, y dos sujetos más, un sujeto A y un sujeto B. El interlocutor lo que tiene que hacer, su objetivo en el juego, es distinguir cuál de los dos sujetos con los que se va a comunicar es hombre y cuál de los dos es mujer. ¿Sí? Siempre hay un hombre y una mujer. Ahora, los otros dos sujetos no tienen el mismo objetivo. Uno de los dos sujetos, supónganse el sujeto varón, tiene como objetivo mentirle siempre a el interlocutor. Es decir, siempre lo tiene que engañar con que es mujer. Okay. Por otro lado, el sujeto que es mujer, en este ejemplo que estoy dando, tiene que decir siempre la verdad. ¿Sí? Su estrategia es decir siempre la verdad. Entonces, fíjense que hay uno de los dos sujetos, en este caso el sujeto que es el varón, que su tarea es siempre engañar y lograr que el interlocutor dé la respuesta opuesta a la real, o sea, se tiene que hacer pasar por una mujer, y en el otro caso tiene que decir siempre la verdad, tiene que convencer al interlocutor de que está diciendo la verdad. No, te juro que yo soy una mujer, mirá, bla, 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 bla. Entonces, esto era literalmente con esta diferencia de los géneros, ¿sí? Ya me imagino todas las salvedades que estarán imaginándose, pero era básicamente con distinguir el género de los dos participantes. Lo que proponía Turing es que para que una computadora mereciera ser llamada inteligente, tendría que poder satisfactoriamente reemplazar al jugador, que en este caso era un varón, y lograr engañar al interlocutor de la misma forma que lo hace un jugador humano. Perfecto, sí. Tengo una pregunta. ¿Esta conversación es hablada o es escrita? Bien, buena pregunta. Esta conversación no es hablada y de hecho de ahora en adelante todas las conversaciones de las que voy a hablar son escritas y se las imaginaba porque de nuevo en ese momento no existían estas cosas, pero él se las imaginaba como por un teleprompter. Básicamente sería como tenerlo con una compu y escribir con un teclado y estar comunicándote simultáneamente con dos sujetos al mismo tiempo. Si soy el interlocutor y si soy uno de los dos sujetos me comunico solamente con el interlocutor. Chatear. Sí. Básicamente un chat tal cual. Entonces, esta es la propuesta que hace Turing para evaluar la inteligencia de una inteligencia artificial o de una computadora. En los años que fueron pasando, sí, esta teoría empezó a ganar un montón de relevancia. Esto claramente ya les contaré al final, pero no fue algo que pudo vivir o celebrar en vida el mismísimo Turing, lamentablemente. Pero ahora les voy a contar brevemente la historia de los avances tecnológicos y todos los esfuerzos que se hicieron en los próximos años por construir una inteligencia artificial que pudiera pasar el test de Turing. Uno de estos primeros intentos, y creo que acá se van a reír mucho, es con una inteligencia artificial que se llamaba ELIZA, que fue construida para imitar a un psicólogo. Y lo hizo bastante satisfactoriamente. ¿Cuál era la estrategia de ELIZA o de ELIZA? Supongo que le deben decir esto en 1966. Ya avanzamos un par de años más. La estrategia de ELIZA era que hacía mucha repregunta. Lograba que los pacientes se expresaran más a partir de repreguntarles cosas que ellos mismos decían. A mí me hizo acordar lo que estás contando a Un Jueves de Locos, que es una película muy vieja, pero que básicamente una niña que atrapa en el cuerpo de una persona adulta que es psicóloga. Pero es un viernes de locos. Un viernes, dije jueves, ¿no? Bueno, un día de locos. Okay. Y que entonces su estrategia como psicóloga es repreguntar y cómo te sentís con eso. Y repreguntar y que eso funcione como terapia. Y que eso funcione y de hecho funcionaba bastante bien en ese caso, digamos. Ella sobrevivía a ese día siendo psicóloga. Pero bueno, en este caso la computadora de ELIZA también logra funcionar bastante bien y pasar el test de Turing en algún sentido. Hay algo que no termino de entender, Meli, ahí. Varias cosas. Uno es que no sería el test de Turing
tal cual lo contaste antes, porque no es que esté intentando engañar. No, porque en realidad la palabra engaño tal vez resulte un poco confusa porque estaba en las reglas originales de este juego, pero básicamente engañar y imitar se usan un poco como sinónimos. ¿Sí? Acá la inteligencia artificial lo que propone es imitar las respuestas que daría un psicólogo y por lo tanto engañar al humano con que es un psicólogo. Básicamente el juego es pasar desapercibido como computadora. Si no te reconocen como computadora, pasaste. Pero en este caso, la persona real está hablando con una computadora nada más, no está hablando con una computadora y con una persona. Sí, bueno, como les decía antes, se fueron haciendo varias modificaciones del test de Turing, digamos, como la idea del test de Turing no era un test finalizado, sino era más bien una propuesta teórica de cómo podíamos hacer para distinguir esto. Raras veces se utiliza exactamente el mismo test que propuso él. Entonces, ahora vamos a ir al eje de un experimento que me gustó mucho, también me trajo bastantes problemas, sobre otra inteligencia artificial que se hizo unos años después, en el 1972, que le pusieron de nombre Parry, y que esta inteligencia artificial trataba de imitar a un paciente con esquizofrenia paranoide. ¿Sí? Uf, tranca. ¿Para qué? Why? Just why? Bueno, pensémoslo un segundo. Fíjense que nosotros estamos hablando acá de conversaciones. Y las conversaciones en pacientes que tienen este tipo de enfermedades, este tipo de trastornos mentales, son bastante más retorcidas y tienen caminos más extraños que los que suelen tener las conversaciones entre personas neurotípicas. Entonces, esta confusión de las conversaciones que tal vez no siguen los caminos más típicos que siguen las conversaciones entre personas neurotípicas, podían lograr engañar a estos psiquiatras. Entonces, ¿cómo hicieron estos experimentos? Primero construyen las inteligencias artificiales, ¿no? Construyen dos. Un Parry con una paranoia moderada y un Parry con una paranoia zarpada. Es la palabra técnica del trabajo, ¿no? Zarpada. Sí, zarpada, sí, sí. Entonces, a partir de estos dos bots que construyen, o de estas dos inteligencias artificiales que construyen, que dicho sea de paso, las construyen a partir de discursos que obviamente ya existían de personas que padecían esta enfermedad, lo que hacen es ponerla a prueba con una adaptación del test de Turing. ¿Cómo es que pusieron a prueba? Y esto es lo interesante de este experimento. En primer lugar, lo que hacen es asegurarse de que estos psiquiatras sepan distinguir entre un paciente que padece paranoia y un paciente que no padece paranoia. Una vez hecho eso, van a dividir a estos psiquiatras en dos grupos. Un grupo de psiquiatras son los que van a tener la conversación, ¿sí? Los que van a entrevistar, que van a tener una entrevista, creo que está bien dicho, digamos, con o bien un paciente o bien un bot, ¿sí? O una inteligencia artificial o un Parry. Y por otro lado, otro set de psiquiatras son los que van a leer esas conversaciones, ¿sí? Esas entrevistas, y van a evaluar el nivel de paranoia que tienen esos pacientes. En este caso, pasar el test de Turing sería que los psiquiatras califiquen, ¿sí? a un transcripto de una conversación entre un psiquiatra y un Parry con el mismo grado de paranoia con el cual ese modelo de Parry fue entrenado. Es decir, que sea indistinguible una conversación que tuvo un psiquiatra con un Parry de grado no tan alto de paranoia con una conversación que tuvo un psiquiatra con un paciente con un grado no tan alto de paranoia. Perfecto, porque a los dos Parrys los habían entrenado con distintos grupos de pacientes. Exactamente, o sea, cada uno de los Parrys representaban y tenían conversaciones que mostraban distintos grados de paranoia. Habían sido construidos con distintas conversaciones de pacientes que estaban clasificados de esa manera. Una cosa más que quiero agregar es que cada uno de los psiquiatras que evaluaba, ¿sí? estos transcriptos de las conversaciones que habían tenido otros psiquiatras con las inteligencias artificiales y con los pacientes que padecían el trastorno de esquizofrenia paranoide, recibían 3 transcriptos distintos. Uno proveniente de una persona con paranoia, una persona, otro proveniente de una inteligencia artificial con un grado determinado de paranoia también, y otro de un paciente humano que no tenía paranoia. Entonces teníamos ese grado de resolución, ¿no? Había como 3 opciones. Obviamente ellos estaban bastante ignorantes a los objetivos del experimento porque nadie en ningún momento les había dicho que había ninguna inteligencia artificial involucrada en el proceso. Ellos simplemente tenían que puntuar el grado de paranoia que presentaban estos pacientes. Que por ahí incluso es algo que hacían en su práctica, no sé. Claro, o sea, ellos hacían frecuentemente eso. De hecho, habían buscado especialistas
en calificar este tipo de trastornos, ¿sí? Volviendo a la motivación de este experimento, yo ya se los introduje contándoles que Parry era uno de las inteligencias artificiales que había pasado el test de Turing, así que obviamente lo que ocurrió es que los puntajes de paranoia eran comparables, eran equivalentes entre las personas que tenían el trastorno y las inteligencias artificiales que tenían el trastorno. Entonces, con esta pequeña adaptación lo que ven es que se pasa el test de Turing. Hoy en día, el campo de la inteligencia artificial es un campo, ¿cómo decirlo?, próspero, casi que está en nuestras vidas cotidianas. Se usa de formas muy distintas, ¿sí? Por ejemplo, ahora tenemos mucha más capacidad de memoria en las computadoras, podemos manejar una cantidad mucho más grande de datos, ¿sí? La capacidad de procesamiento de nuestras máquinas es muchísimo más grande y eso nos permite resolver problemas muchísimo más complejos. Sin embargo, y lamentablemente, todavía no hemos podido resolver el problema de imitar una conversación, de imitar y de entender el lenguaje natural o el lenguaje a través del cual se comunican las personas. Este sigue siendo un problema que no se resolvió en el campo de la inteligencia artificial como muchos otros. Por ejemplo, las inteligencias artificiales todavía no pueden terminar de entender el humor. Esa es una de las cosas en las que son bastante malas. ¿Qué pasa? Lo que termina ocurriendo en estos casos es que hay muchas más cosas para interpretar, ¿sí? Y las computadoras son muy literales, para decirlo mal y pronto. Entonces, tal vez la forma en la que nosotros hablamos, la forma en la que nosotros nos expresamos, muchas veces no estamos explicando todo lo que queremos decir con cada palabra y qué significa cada una de las cosas. Entonces hay muchas inferencias que le estamos requiriendo a la inteligencia artificial del otro lado que haga, que no permiten que terminen de entender lo que es un chiste o lo que es una indicación no tan absoluta, o no es la palabra que estoy buscando. Me estoy imaginando computadoras tratando de entender memes. Imposible. No hay chance. Pero es que aparte le estás sacando gran parte de la información en muchos casos. Digo, es como cuando hablas por WhatsApp con alguien y sentís que no te puedes expresar correctamente o que alguien se enojó un montón y después te dice, no, te respondí cortante, pero no es que estaba enojada. Como, no sé, siento que nos pasa también eso. Como que la comunicación va mucho más allá del texto. Claro, tal cual. O sea, es simplemente uno de los aspectos. Cada vez que te quitas una parte, digo, en esta cosa de WhatsApp, estás acotando la comunicación a palabras y emojis y quitando toda el tono, el gesto, la postura, hacerle entender a la máquina cuáles son las claves por las que se tiene que guiar para interpretar algo, debe ser un chino. Bueno, claramente lo es porque no se puede. Tal cual. De hecho, una imagen que se usa mucho para ilustrar este problema que tienen las inteligencias artificiales para entender el humor o para interpretar algunas situaciones, esta vez en el procesamiento visual, es una imagen que la podemos poner, de hecho, en el Instagram después. Es una imagen de Obama haciéndole un chiste a uno de sus guardias, creo, que en un gabinete se para encima de una balanza con todo el resto mirando y festejando, oh, presidente, qué gracioso que es. Y lo que hace Obama es pisarle la balanza sin que el chabón se dé cuenta, o sea, sin que el que se estaba pesando se dé cuenta, que ve como diciendo tipo, ¿qué onda? Esto funciona re mal esta balanza. Y para todos nosotros es muy gracioso ver eso, porque claro, es chistoso, digamos, no sé si es muy gracioso, pero digo, uno lo ve y rápidamente entiende cuál es el sentido del chiste y qué es lo que está pasando en esa situación, que están todos riéndose, incluso puede interpretar, claro, le están chupando las medias, o sea, hay muchas cosas que nosotros podemos procesar muy rápido que para una computadora requiere entender una cantidad enorme de cosas y de hacer un montón de inferencias que es muy difícil enseñarles, digamos, poder entrenar a una computadora o una inteligencia artificial para que entienda sola estas cosas. Para cerrar un poco toda esta idea del test de Turing, quiero que sepan que nosotros, humanos, completamos muchas veces y muy seguido una de las adaptaciones del test de Turing, que es el famoso CAPTCHA. No sé si alguna vez le prestaron atención a ese nombre, yo nunca, o sea, hasta hace muy poco no me había dado cuenta que era una sigla y pensé que venía tipo de una palabra muy informal del inglés como tipo, ¿captaste? ¿O entendiste? Pero no. CAPTCHA es una sigla que quiere decir, y lo voy a decir en inglés y después lo voy a traducir, es Completely Automated Public Turing Test to Tell Computers and Humans Apart. Eso significa el CAPTCHA. Muy bueno. No sabían. Anonadada. Yo tampoco sabía hasta hace muy poco, anonadada. Pero bueno, entonces
A nosotros nos están testeando todo el tiempo para ver si somos inteligencias artificiales. Así de comunes son las inteligencias artificiales hoy en día. Como cuando haces clic en el botón de no soy un robot. Literalmente, claro, eso claramente da cuenta de que no sos un robot, ¿no? O sea, pudiste hacer clic ahí, claramente no sos un robot. No, pero bueno, más allá de la joda, en general los testes o de CAPTCHA se hacen para evitar que sistemas automatizados, por ejemplo, se registren muchos usuarios al mismo tiempo en una plataforma, o diversas cosas más como para comprobar que hay una persona por atrás de ese proceso. Hay una charla TED del creador de CAPTCHA que está muy buena. Se las recomiendo. Sí. Mira, ahora yo les hago una pregunta. ¿Ustedes siempre completan bien el CAPTCHA o a veces se equivocan? No, justo ayer me pasó uno que me decía marcar las sendas peatonales y para mí no había ninguna senda peatonal. Bueno, y entonces, ¿cómo hacemos? Son robots, chicas, no me contaron cuál hay. Yo creo que los robots no se contracturarían tanto, así que estoy para esa. Bueno, entonces fíjense como todavía tampoco pudimos construir un test de Turing lo suficientemente preciso como para distinguir a una computadora de una persona. Si yo también me equivoco un montón de veces en el CAPTCHA y en otros tests que deben estar haciendo, y sin embargo estoy bastante segura de que no soy un robot y de que no soy una computadora. Porque podés amar. ¿Por qué puedo amar? No, sobre todo porque puedo poner la música correcta en el momento correcto, como dije en mi introducción. Ah, y bueno, tal y como les había dicho muy al principio de todo, este episodio particular era un poco distinto al resto porque íbamos a hacer mucho hincapié en los logros de una persona específica, como es Alan Turing, el protagonista de este capítulo. Tristemente, Alan Turing no pudo ver el producto o el éxito que tuvo su descubrimiento, es decir, nunca se pudo autopercibir como el padre de la computación moderna, como lo autoperciben un montón de personas. Pero entonces no lo autoperciben, lo perciben. Era un chiste. ¿Qué te pasa? ¿Sos una computadora que no entendés el humor? Alan Turing era gay. Alan Turing era gay en un momento en el que ser gay era penado por ley y la gente era aprisionada por ser homosexual. Y lo que ocurrió es que en el año 1952, un exnovio de Alan Turing, o al menos eso es lo que él dice, entra a su casa y deja todo desordenado, pareciendo como si fuera un robo, no se sabe si fue o no fue un robo. El punto es que Alan llama a la policía y les dice, me intentaron robar o me robaron, y dicen, ¿tenés a alguien que creas que puede haber sido? Sí, mi exnovio. Como exnovio, ¿qué exnovio? ¿Sos gay? Sí, soy gay. Él era bastante abierto con respecto a eso, aunque, bueno, todo lo bastante abierto que había en ese momento, ¿no? Y básicamente eso terminó ocasionando que lo llevaran preso y le ofrecieron dos opciones. Una opción era quedarse preso, sin ningún prospecto, digamos, al menos en ese momento, de salir en ningún momento. Y la otra opción era una castración química, que era básicamente un tratamiento hormonal a través del cual los científicos del momento estaban muy seguros que iban a poder revertir su homosexualidad o curarla. Es muy horrible todo esto. Es muy feo, es muy triste, pero son historias que... Hay que contarlas también, que son necesarias contarlas. Bueno, y Alan Turing eligió la castración química, que básicamente fue un tratamiento horrible y súper doloroso con un montón de hormonas que le hicieron por 2 años, en los que básicamente lo trataban con estrógenos y lo trataban con un montón de cosas que le hicieron perder no solo la libido, sino un poco las ganas de vivir también. En esta depresión profunda que estaba sobrellevando, decide quitarse la vida y se suicida comiendo una manzana con veneno, porque a él le gustaba mucho Blancanieves. Y se suicida a sus 41 años en 1954. Esta es una historia que termina muy triste. Por suerte, hoy en día Alan Turing es una persona hiper recontra remil valorada en la historia. Lamentablemente no pudo vivir esas cosas en carne propia. Y no solo no las pudo vivir él, sino que, y me voy a poner contrafáctica, andás a ver todo lo que podría haber hecho Turing si le daban la oportunidad de seguir viviendo una vida hasta que le tocara morirse por otros motivos. Tal cual, o al menos ser juzgado por otra cosa que no sea su elección sexual y con quien tenía ganas de vivir su vida, digamos. Como esta historia, hay muchas historias de muchos científicos y científicas que no pudieron ver los resultados de sus investigaciones y sus verdaderos aportes a la humanidad en vida, y la verdad que nos entristecen, por lo menos a mí me entristece un montón, pero bueno, ese es el final de la historia triste de Alan Turing y me parece que por eso también vale la pena valorar y darle el nombre propio a sus investigaciones y a quién significó realmente y quién significa hoy en día para
para lo que son nuestras vidas, digamos. No se olviden que tenemos una computadora probablemente ahora adelante de nuestros ojos mucho más frecuentemente de lo que en el resto de nuestras vidas, pero estamos rodeados por computadoras y por inteligencias artificiales todo el tiempo. En historias de activismo gay, voy a recomendar 2 películas porque este podcast ya es cualquier cosa, pero una es Milk, que asumo que la vieron, y la otra es el documental de Carlos Jauregui, que es como la versión argentina de Milk, podríamos decirlo de alguna manera. Es un peliculón, la verdad, está buenísima. Y para no terminar tan abajo, les voy a contar ahora mi dato curioso sobre computadoras, que casi cuento antes, pero al final no. Siento que este podcast se llama Dato Encerrado. Claro. Mi dato curioso, por ahí ustedes lo saben, pero yo me enteré este año y me causó mucha gracia. Es que, ¿vieron que cuando una computadora tiene un error, se dice que tuvo un bug? O un bug, que es la traducción literal de un insecto en inglés. Y el primer bug que hubo en la historia fue literalmente un bicho que se metió entre los cablecitos que conectaban lo que eran las computadoras de ese momento, y de ahí quedó que el error se llame bug. Hermoso. Buen dato, muy buen dato. El dato encerrado de la fecha. Bueno, queridos escuchantes, este fue el episodio número 13 de Dato Encerrado. No se olviden de que pueden seguirnos en Instagram en @datoencerrado. Y les pedimos que si conocen a alguien a quien crean que le puede gustar mucho este podcast, tanto como les gusta a ustedes y nos gusta hacerlo a nosotras, que se lo pasen, le compartan el perfil de Instagram o directamente el link de Spotify. Nos vemos, escuchamos la semana que viene. ¿Me pueden mirar? ¿Por qué no me miran? Esto es todo el estatus de realidad que tengo en este momento. O sea, ¿me pueden mirar? En realidad estaba diciendo que había salido muy mal la captura, así que tampoco puedo subirla. Ok, bien, otra cosa en la que somos buenísimas.